¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Espero estén bien. Pues aquí le voy a dar continuación a la lectura de la experiencia Borderline. Y voy a tratar sobre las hipótesis sobre las personalidades psicóticas borderline y las toxicomanías. La personalidad fronteriza se caracteriza por episodios donde las conductas impulsivas, en este caso el consumo de sustancias, son egosintónicas, por lo que en el momento no hay remordimiento de lo hecho. La función que tiene la sustancia es de parchar de forma inmediata la angustia ante la falla dentro de la constitución del yo ideal. Parafraseando a Baldavsky, es un intento de ser por sí mismo o misma un self-made man o self-made woman, que por una parte desmiente su falla constitutiva y por otro la reafirma cuando el efecto de la droga se acaba. Incluso las autolesiones pueden ser utilizadas como forma de paliar la angustia de aniquilamiento, a partir de un proceso que mencionaré más adelante. Por otro lado, el objeto droga, cuya fuente de placer no necesita transacciones como en las relaciones interpersonales, funciona también como un fetiche. Esto como una forma de desmentir la falla en la imagen especular. Podría ser también que el consumo y la sensación temporal de estarse completo o disociación de la sustancia sea un triunfo fantasioso sobre aquellos o aquellas quienes le privaron de aquello que le genera un placer que se categoriza como superior, incluso a la sustancia, pues dicho placer es obtenido de formas que simbolicen la validación de la persona y que son más valiosas que al estar intoxicado. Un ejemplo es un joven de 25 años que presenta fuertes episodios de envidia y tristeza cuando se entera que la o las chicas que le parecen atractivas y que desea intimar con ellas, intimaron con otras personas cuando le fue rechazado. Presenta una hipersexualidad que, siguiendo la literatura de Kernberg, es resultado de una forma de satisfacer gratificaciones orales que una vez fueron privadas, sumando la genitalización precoz de las pulsiones, la cual, al no ser satisfecha de manera constante o bien al ser rechazado, se generan pensamientos intrusivos que convergen en que si no es validado sexualmente por una mujer, es lo mismo que ser nada, una nada a la cual se le puede escupir y humillar, contenido cognitivo regido bajo la decisión. Esto en ocasiones activa el mecanismo de identificación proyectiva, debido al estrés que implica tolerar la angustia que deviene de la decisión. La identificación proyectiva es prácticamente proyectar algo con lo que te identificas. O sea, tú puedes pensar, esta persona me está mirando feo, o no, esta persona la estoy mirando feo, entonces pienso que ella es la que me está mirando feo. Mm, pues a pesar de ser la decisión un mecanismo que tiene como objetivo paliar la angustia de aniquilamiento, termina siendo contraproducente, pues solamente refuerza la patología y la imposibilidad de integrar elementos contradictorios. Como puede apreciarse, su angustia obedece a un discurso anulador, rígido y punitivo, resultado de la polarización de imágenes de sí mismo o misma y de las o los demás investidas por energías catanáticas y eróticas, pulsión de vida o muerte, en donde las primeras predominan e imposibilitan la síntesis, reinando así lo mortífero, como si hubiese un demonio dentro de él al cual está sometido y al que le da más peso que la realidad misma, pues de no hacerle caso caería en una angustia narcisista, lo que significaría morir en vida, según me comentó. Ese demonio fue interpretado como una de las varias manifestaciones del falso self, el cual está al servicio de la realidad de la madre, no del o del infante, pues éste emerge ante las limitaciones que la madre y la sociedad le imponen. Sin embargo, el surgimiento del falso self en el niño o la niña tiene como propósito proteger al verdadero self de un ambiente hostil y carente de apoyo. Este falso self se establece como real, provocando estragos en áreas sociales, académicas y laborales de la persona cuando necesitan comprometerse más a fondo. La toxicomanía y lo borderline encajan en lo que Recalcati denomina la clínica del vacío, en la cual, a pesar de haber descartado esta organización de la personalidad por su orientación lacaniana, se trata propiamente de una clínica del borderline, en cuanto que la falta no es la causa de deseo, sino estragos en la parte constitutiva del yo primitivo. La máscara que menciona Recalcati tiene como función permitirle al sujeto existir en su ser, que es lo que en Kemper serían las identificaciones parciales. Asimismo, según Olivenstein,
Postula que en la infancia de la persona toxicómana se presenta un estadio del espejo desorganizado. El estadio del espejo es cuando el niño se reconoce a sí mismo a través de un espejo o a través de sus semejantes. O sea, estamos viendo que el niño está viendo que tiene 5 dedos, entonces la mamá también tiene 5 dedos, que tiene una cara y él también tiene una cara, todo eso. Un estadio del espejo desorganizado, en donde lo que él o la infante reciben del exterior es una imagen de sí mismo fragmentada, a manera de flash dramático. En casos de anorexia, Recalcati estipula que no predomina un vacío narcisista, sino una distorsión, un rechazo, un juicio despectivo, una invalidación que la pasión anoréxica por el espejo desencadena, más que una rotura del espejo, una dimensión tendencialmente persecutoria de la imagen. Ese rechazo, según Recalcati, proviene del superyo de un otro, suceso que también está presente en padres y con hijos borderline, y que al mismo tiempo, así como en la persona toxicómana, aparece un vacío en la constitución del ser. El objeto droga tiene como función la manifestación incesante del objeto perdido, por lo que al renunciar al placer transaccionado y optar por la obtención desmedida de goce, hay también una renuncia de lo simbólico, pues mientras que el símbolo representa la cosa en su ausencia, la cosa que no se ausenta mata al símbolo. David Moldavsky sostiene también la hipótesis que consiste en un proceso tóxico de carácter adictivo es una forma de desmentir la falta de la madre, o sea, significante de la falta del otro, la tachada. La barra diagonal indica la falta en el otro, es decir, la falta del falo que en su momento era representado imaginariamente por el infante o la infante, en donde a diferencia del fetichista, el objeto que sustituye la falta es el objeto droga, en donde ocurre lo que Moldavsky nombra como el fracaso de la desmentida. Este fracaso no es exclusivo del sujeto borderline, pues no todos los sujetos límite remiten a la farmacodependencia como forma de paliar los sentimientos de vacío y futilidad, pues el proceso tóxico de la adicción se da en sujetos que, a pesar de también manifestar intrapsíquicamente un yo ideal primitivo precario, en función del estrago en las etapas donde se da la identificación primaria, no manifiestan una sintomatología propiamente limítrofe, pues existe una diferencia entre la personalidad border y la personalidad adictiva, que se manifiesta en los procesos de idealización y de evaluación propios del mecanismo síntoma de la escisión yoica, imaginaria, así como una variedad sintomática de poner el alto al vacío ubicado en la constitución narcisista del ser. Aquí yo pues creé un matema o semantema que es este, no sé si se ve bien. Este, que es I, luego entre paréntesis A, tachada, que es la imagen especular o el del yo ideal, pero está tachado, o sea, hay una falta en la constitución del ser, la cual aparece en ocasiones en forma de anorexia o bulimias nerviosas, adicciones, ideación paranoide, escisión de las imágenes internalizadas bajo la ley del todo o nada, disyunción exclusiva, sentimientos de futilidad, soledad, insatisfacción y sensaciones, sentir un hueco en el pecho de vacío, síntomas los cuales pueden ser confundidos con una personalidad meramente adictiva y no limítrofe, debido a esto a que ambas organizaciones de la personalidad pertenecen al grupo de la patología narcisista, donde se incluye también la psicosis extraordinaria, no ordinaria o borderline, siendo que de hecho son las adicciones y el yo escindido, mecanismo defensivo que pertenece al núcleo narcisista del sujeto escindido, soluciones ante un posible desenlace psicótico en el sujeto que deja de ser sujeto una vez ejercida la forclusión del falo simbólico, pues es el lenguaje del cual el ser está sujetado, separando a dicho ser entre lo que realmente es y el lenguaje, causa originaria de los conflictos intrapsíquicos, pues nuestra propia constitución natural es de por medio defectuosa, inconsistente, pues de no ser así, no sabríamos que es un malentendido. La asociación del objeto droga y el pequeño objeto A, entretejido en el registro de lo imaginario y generando un borde, un agujero, parece tener un proceso metonímico, donde su congruencia entre el significante objeto o cosa reside en su cualidad propia de cosa perdida o el residuo que se forma del anudamiento de los tres registros, real, simbólico e imaginario, que es A
minúscula y la cualidad física o imagógica que posee la cualidad de ser imaginarizada de la droga en sí, pues el proceso ritualista del consumo, ya sea por abuso o mera toxicomanía, implica un algoritmo desglosado en distintos tiempos lógicos. El primero, el sujeto contempla el drogobjeto, fue un neologismo que inventé, drogobjeto, como objeto causa de deseo en congruencia con la lógica del objeto A. Es decir, el drogobjeto funciona como un sustituto que en su apariencia funge como residuo del anudamiento del nudo Borromeo, pues siendo el objeto A minúscula, esa representación, digamos, marcada del sujeto en su relación con el gran otro, o sea, mayúscula, siendo esta la razón por la cual el residuo es bautizado por Lacan como objeto pequeño, pero es un objeto que no es el objeto, A real en sí, más permite la búsqueda incesante de reencontrarse con ese objeto, o sea, la madre, siendo así la apertura del deseo, donde el deseo, motivación, es producido por palabras, mientras que las necesidades, empuje físico que nos lleva a la satisfacción de urgencias totalmente ajenas al deseo, son sensaciones. Okay. Ahora, las autolesiones como síntoma. Distintas causas pueden llevar a un efecto y varios efectos pueden devenir de una causa. Las autolesiones en el TLP pueden ser bien manifestaciones del pasaje al acto, acting out, en donde la agresividad es dirigida hacia una o uno misma, cuyos fines pueden ser distintos en algunos casos. Distintos. En algunos casos es una forma de poder paliar el sufrimiento emocional llevándolo al plano físico, en donde la sangre y las laceraciones reafirman la cosificación del dolor, y en otros puede ser una forma de satisfacer su autodestrucción masoquista. Sin embargo, hay casos en donde el cutting representa, al igual que en el objeto droga, la aparición de un sentimiento de supremacía y victoria hacia uno o varios otros, quienes ya sea de manera real o imaginaria, privaron de gratificación a la persona. Es la respuesta ante la pregunta ¿y yo qué gano? En estos casos, el dolor es una forma paliativa de igual manera, solo que refiere a una respuesta ante sentimientos profundos de ira narcisista y envidia. Es una forma de desmentir el sufrimiento provocado por la privación de estímulos placenteros de personas que son para ellas significativas. Citando de nuevo el caso del joven de 25 años, me comenta que sus lesiones poseen un propósito fijo y que en esos casos donde se presentan sentimientos de metástasis, como bautiza los sentimientos de aniquilación, debido al rechazo de mujeres a las que encuentra atractivas y con las que no podrá intimar, recurre a las autolesiones como forma de, al final de cuentas, salir ganando algo, como si la muerte tuviera algún valor igual al estar vivo, en la fantasía del joven. La necesidad de aprobación sexual, además de reflejar una evidente privación oral temprana, esconde también mensajes erotizantes recogidos y distorsionados de novelas para niños de ese tiempo, en donde me comenta que el observar cómo infantes de su edad, en ese tiempo pasada por los 9 años, se besaban como si fueran adultos, le generaba un sentimiento de soledad y placer genital que descargaba con la masturbación, la cual funcionaba también como paliativo ante su caótica realidad tanto interior como exterior, llegando a la conclusión de que necesitaban, dependiendo de su edad, experimentar situaciones similares a las que aparecían tanto en novelas como en las películas cargadas de contenido romántico, por lo que el rechazo de las mujeres desde temprana edad lo llevaría de nuevo a esta soledad y aburrimiento existencial que lo hostigaba en su infancia. Habría que diferenciar también las autolesiones cuando hablamos de un intento por cosificar el sufrimiento a través del dolor físico para controlarlo, a una mera descarga pulsional mediante el pasaje al acto. Por ejemplo, en un arranque donde la persona se lacere la cara al rasgarla con sus manos estando en una discusión con su madre, en donde solo recibe insultos y ataques cuando ella no quiere reconocer un error. En este caso, el propósito de la autolesión era transmitir el mensaje que el dolor físico no supera al psíquico. Ya no importaba si me lastimaba la piel o no, pues emocionalmente por mi madre me sentía desgarrado, así que no estaba de más descargar mi ira en mi cara. Me comenta el chico de los ejemplos anteriores, en donde, en este caso, el desgarro físico era una forma de expresar el desgarro emocional que estaba sintiendo en él en ese momento, debido a la incomprensión y frialdad de su madre, y el cual era ignorado por ella, lo cual despertó angustias de aniquilamiento y por ende la activación de mecanismos primitivos como la identificación proyectiva, presentando delirios que consistían en que sus vecinos a oídos sordos lo criticaban y pensaban lo peor de él debido a discusiones que tenía con su madre, pues asegura que solo escuchan cuando él grita.
Mm, a ver. Vamos a... Sobre la envidia del pene y las fórmulas de la sexuación desde una perspectiva sociocultural. Psicoanalistas de orientación lacaniana contemporáneos como Moncayo hipotetizan que las conductas que implican la apertura de la carne como los cortes, perforaciones y tatuajes son un intento fallido de inscribir simbólicamente en palabras el agujero en el núcleo de la imagen especular, o en otras palabras, la inscripción del nombre del padre. Aunque como Moncayo postula también que no se habla de una forclusión del nombre del padre, sino de una renegación, aunque más adelante planteo que la renegación es el resultado de la forclusión de lo imaginario. Aquí voy a diferir un poco con lo que escribí, porque lo que pasa es de que en las psicosis ordinarias se dan estas compensaciones imaginarias que son identificaciones parciales en Kerber, y lo que me voy a contradecir un poquito. Y esas compensaciones imaginarias lo que hace es que detienen el desencadenamiento de la psicosis. Entonces, cuando una persona se está identificando así, literalmente con otras personas, es porque, o con otros rasgos de la personalidad de otras personas, es porque está evitando el desencadenamiento de la psicosis. Ok. LeBron hipotetiza que, a diferencia de Moncayo, existe una forclusión real del padre sin tocar la inscripción simbólica. El nombre del padre resulta instaurado pero inoperante, aunque más adelante con Silvia Amigo se verá que la forclusión es real e imaginaria, donde además propongo como complemento teórico que la inoperatividad de lo simbólico se manifiesta en lo imaginario y desbordando lo real. Lo complicado de integrar el psicoanálisis del desarrollo con el psicoanálisis lacaniano es que Lacan concebía que éste solo debe intervenir en el plano del lenguaje, mientras que las etapas del desarrollo deben ser profundizadas por otras disciplinas. Pues como puede apreciarse, las interpretaciones tienen como base teórica la supremacía del nombre del padre, como herramienta clave en la estructuración de la despersonalidad, sin tomar en cuenta el primer momento del Edipo, que es el contacto con el primer gran otro, siendo este el primer significante, el cual viene a ser sustituido por la metáfora paterna, otra forma de llamar al nombre del padre. Ahorita les voy a poner cuál es la metáfora paterna. El primer significante, que es la madre, está posicionado como voraz de deseo, poseedora y controladora, pues la posición de él o la bebé es del falo simbólico que no posee la mujer con el deseo materno, y que la completaría en el plano de lo imaginario siendo madre. Esta hipótesis concuerda por lo planteado por Freud con respecto a la envidia del pene. Sin embargo, lo anterior es incongruente con lo planteado en este escrito, pues a diferencia de los años 50, las creencias culturales, como lo mencioné anteriormente, se han permitido fluir con el devenir del tiempo y los cambios que ello implica, modificando así la forma de manifestación de los procesos intrapsíquicos. La envidia del pene, como es mencionado, es señal de patología, mientras antes, por la ignorancia de la dominancia de la ideología patriarcal, era considerada parte normal del desarrollo de la personalidad de la mujer y no vista como una consecuencia enfermiza de la represión a la misma, a pesar de hacer mención el psicoanálisis clásico que puede superarse de maneras patológicas. La envidia del pene se caracteriza por un sentimiento de inferioridad y de no poseer compresión, pues la niña se ha convencido de la idea que ha perdido aquello que el otro hombre posee y por ende debería ella poseer, lo cual por alguna razón no lo hace. Estos sentimientos de inferioridad motivan a desear tener un descendiente con el fin de sentirse completa, pues está hablando de una extensión inalámbrica de ella misma. Estos deseos han sido reforzados por la cultura misma a partir de la ideología de género y los roles de género rígidos,
pues el privar a un niño jugar con muñecas o a una niña jugar con carros y muñecos de acción deviene en ocasiones de la creencia de que dichas conductas determinan una desviación, la cual es vista por la sociedad como inadecuada, cuando la desviación implica meramente motivo de clasificación con el fin de identificar de manera más precisa y con menos ruido las características de la variable a estudiar, aspecto que la sociedad no se permite integrar en su set de creencias debido al largo tiempo que éstas han influenciado en la percepción y construcción de la realidad psíquica. Es necesario tomar en cuenta que, en familias monoparentales que se constituyen por solo la madre o el padre de hijos del sexo opuesto, el proceso dinámico del aparato psíquico internaliza a partir de lo que el padre o madre conciba de su pareja y de los demás que posean el mismo sexo que ésta. Una madre que constantemente blasfeme el nombre del padre de sus hijos frente a ellos y generalice que así son todos los hombres debido a su abandono, generará en este caso en el hijo no una forclusión simbólica del significante fálico, sino real, en donde el padre está ausente a pesar de ser internalizado en el inconsciente del niño. Esto puede llegar a que la imagen creada a partir de la imagen creada por la madre permita la inscripción simbólica del nombre del padre, solo que sin operar en el registro de lo simbólico. En cambio, bueno, aquí también voy a diferir un poco porque en la psicosis ordinaria no hay significación fálica y tampoco hay el nombre del padre. Es diferente. En cambio, una madre que logre crear una distinción entre un hombre y los demás, tratando a su hijo de manera que aquellas cualidades del padre que le son imperdonables no se manifiesten en su procreación y lograr que éste internalice y construya una imagen de lo que constituye nacer siendo un humano del sexo hombre, lo cual implica, a pesar de no haber una intervención propia del padre, el acceso a una apropiación simbólica que se obtiene a partir de la realidad de la madre y una resolución del complejo de Edipo, pues el padre está encarnado en la madre y la concepción que ella tiene de él. La madre ejerce un papel biparental en donde dramatiza la figura del padre y de la madre de forma alterna sin perturbar su propia autoimagen, pues la función materna y paterna puede ser ejercida por un hombre o una mujer. Lo anterior se ha comprobado a partir del surgimiento de familias homoparentales y su funcionalidad con respecto a los procesos intrapsíquicos de sus integrantes, pues no necesariamente se es homosexual por ser adoptada por familias homosexuales, sino que se está sujeto a procesos psicodinámicos y biológicos, los cuales no pueden ser controlados ni modificados, y que ni deberían estarlo. Si bien en las familias homosexuales no ha sido registro aún, es en las familias heterosexuales las que mayormente generan casos borderline, lo que LeBron denomina el complejo de Orestes, donde se realiza el matricidio para vengar la muerte del padre. Este matricidio es una forma de renegar la megversión y separarse de la imagen de la madre fálica y castradora, la cual en ocasiones al mismo tiempo es quien protege y cuida, por lo que se mantiene en la unión con la misma a pesar de su conducta invalidante. Según Moncayo, el mecanismo de renegación no va dirigido a la castración simbólica, sino al acceso vacilante del nombre del padre, lo cual explica que sea la madre quien abandona y que a pesar de ello se manifiesten rasgos fronterizos. Cuando se presenta la envidia del pene y la madre desea tener un hijo como forma de superar tal fenómeno, se presupone que, al no existir una imagen que establezca límites entre sus hijos, en una familia heteroparental del padre, el hijo o la hija, para que la madre no sea castrada, se coloca en la posición del falo de la madre. A diferencia de las madres de las personas neuróticas, las madres de las personas fronterizas no perciben al hijo como aquello que simbólicamente se perdió, sino como una mera extensión de ellas, un objeto en donde la madre obtiene goce a partir de los enojos, estados de shock y discusiones con su hijo o hija por las demostraciones y denuncias del mismo. Cabe mencionar que la envidia del pene se basa tanto en el discurso articulado, tanto en el contexto social e histórico, influyendo así directa pero silenciosamente la prohibición del hablar sobre la sexualidad humana, pues ello implica, al menos lo que deduzco de este discurso, que el asimilar y aceptar que la sexualidad es un factor propiamente biológico, refiriéndome exclusivamente al significante al que refiere la diferencia genital y física entre el niño y la niña, por lo cual negarlo implica un doble beneficio. Por un lado, se satisface el superyo en razón de reprimir aquellos deseos que ante los ojos del superyo son estrictamente prohibidas, y por otro lado, en el sentido del displacer, se satisface placentera y paradójicamente la fantasía o el fantasma.
Pues es la fantasía fantasma el protagonista principal en cuanto a los síntomas neuróticos de millones de personas que elaboran una estructura como neurótica. Pues el fantasma o fantasía posee tanto una dimensión simbólica como imaginaria, aunque también se estipula que el objeto pequeño a, objeto causa de deseo, es meramente simbólico. Sin embargo, es importante resaltar el hecho que, si bien el gran otro corresponde a lo simbólico, el objeto A es tanto simbólico, real e imaginario. Mm, ok, pues al momento de nacer y que a pesar de poseer las áreas cerebrales que nos permiten producir y comprender el lenguaje, áreas de Broca y Wernicke, el neonato o neonata se encuentra en un estadio meramente imaginario, pues ello implica el desarrollo de un yo, estadio del espejo, además que es imposible se estructure tal cual el inconsciente, es decir, estructurado lingüísticamente. Entonces hasta ahora se contempla que los infantes, debido a propiamente su edad, se adentran al borde del plano imaginario, pues el proceso lógico infantil es simplemente tener o no tener, lo cual es, digamos, la base de la neurosis. Finalmente, deseo recalcar que es meramente la expresión ¿tienes pene o no tienes pene?, lo cual en la mujer ese mismo discurso fortalece su dolor mental, donde la frase debería decir él tiene pene y tú tienes una vagina. La expresión anterior permite entonces adentrar a la mujer reconocerla y no girar solamente en torno a un beneficio inhumano por parte de las empresas, para que al final desee de nuevo el acto que haría supuestamente. La envidia del útero en los hombres neuróticos implica que no buscan obtener el falo como la posición lógica macho de la fórmula de la sexuación, donde es menester aclarar que sexo viene de secare, cuyo significante refiere al separar, escindir, dividir, porque el falo, fi, o sea, el símbolo fi, separa, corta y restringe las conductas inadecuadas de los hijos. Pero también me imagino, ahora, en la posición hembra. El falo desconoce el goce femenino debido a la imposibilidad de establecer una forma específica y mecanicista, debido al menos desde mi perspectiva, y a continuación presento las fórmulas lacanianas, que son estas. En pocas palabras, podría articularse desde el hecho que la función fálica implica un corte, una separación, un alto. En la posición macho u hombre, esta función regulará el goce propiamente del ser humano macho, cuyo resultado es el goce fálico. En el lado hembra o mujer, la función fálica es negada, por lo que el goce no se regula tal cual como en el hombre, por lo que la existencia, es decir, la definición universal de la mujer no existe, porque existen las mujeres, pero no la mujer, porque cada mujer tiene una forma de gozar diferente. Okay. Porque la existencia implica un hermetismo que define ya sea a todos los hombres o a todas las mujeres. Sin embargo, al rechazar ese goce a la función fálica, no se permite entonces ese hermetismo. Es por eso que la mujer no existe, no posee una definición exclusiva. Existen, claro, las mujeres, mas no la mujer, pues algunas se encuentran bajo el goce otro, que es el significado de la falta del otro. No, significante, perdón, de la falta del otro. O bien bajo la función fálica, fi. Fi como en el caso de la histeria, donde la sujeta, porque está sujetada por el lenguaje, se identifica con el falo y exige un saber sobre su propio goce, lo cual no resulta del todo satisfactorio, pues es sabido que la persona histérica se prohíbe satisfacer su propio deseo, forma en la que al menos desde mi perspectiva y estando abierto a la crítica constructiva, ese goce en su propia prohibición refiere a un intento de regular su goce, pues al estar identificada o digamos articulada desde el goce otro, barrado, tachado, que significa que ese gran otro posee una falta, lo que lo convierte entonces en un ser deseante, dividido entre quien realmente es y el lenguaje. Lo anterior me hace inferir que al identificarse con el goce otro, es decir, la madre, pues ella también no está articulada bajo el significante fálico, aunque podría estarlo si es la ocasión, pues el deseo tanto del hombre como de la mujer de tener un hijo deviene del goce fálico, donde el falo representa esa pieza que simbólicamente completa el sujeto, generando una aparente satisfacción eterna. Aparente porque el deseo o la neurótica funciona bajo el discurso cuando tenga o consiga X como variable que representa cualquier cosa, persona, animal, lote, casa, carro. Por fin seré feliz, por eso su aparente eternidad.
La cuestión de la existencia en Lacan no interfiere que la mujer no existe como una forma de agresión misógina o de percibirla como inferior, sino que no existe una definición o esencia clara, un concepto fijo de la mujer, concluyendo que, claro, existen las mujeres, mas no la mujer. Por último, y lo más importante, es que las dos modalidades de la sexuación se estructuran para evadir la verdad sobre el que no hay relación sexual, porque la sexuación implica en primer lugar una cuestión no biológica, sino una cuestión ya lingüística e imaginaria, simbólico e imaginario, o sea, la fantasía, o el fantasma. Un ejemplo muy simple pero denso es el coito y la masturbación. En el coito, pues se presupone que es imposible una relación sexual, la excitación corporal incluyendo genitales, el aumento de la sensibilidad de la piel, los gemidos, las pequeñas sonrisas que a veces se escapan por el no goce, del placer corporal que está recibiendo. No obstante, planteo la siguiente pregunta. Sin una, sin una fantasía que justificara la articulación tanto física, afectiva como coital, ¿los sujetos sentirían el mismo nivel de placer? Cuando una persona se masturba, sea coito macho o hembra, ¿la excitación genital y corporal es debido al observar el acto mismo del acto masturbatorio o hay detrás de ello un conjunto de escenas correspondientes al registro imaginario de situaciones ficticias o bien escenas de experiencias pasadas, las cuales pueden identificarse al gusto? Supongo que la respuesta de la segunda pregunta corresponde a todo aquello que se imagina, que fantasea, al igual que la respuesta del primer planteamiento que arrojé. En cuestión del goce otro, o sea, significante de la falta del otro, las mujeres experimentan su goce, mas les es imposible obtener esa verdad sobre su goce. Es por eso, al menos desde lo que he deducido hasta ahora, es que la facilidad que tienen las mujeres de fingir ya sean gemidos durante el coito y o un orgasmo, lo cual al menos la mayoría de los hombres les es difícil de realizar, pues no hay una fuente de goce que corresponda a la forma de gozar fálica. Me llama mucho la atención la cuestión de que, a menos que todo aquello que percibí y deduje fueron solo delirios, que personas pertenecientes a la generación X, millennials y centennials, comienzan a presentar tendencias y o modalidades de procesar las emociones más inclinadas al goce otro, lo cual tiene sentido si lo articulamos con el discurso que estructura las relaciones sociales, pues cuestiones como la dictadura perfecta del discurso capitalista y la desilusión de una falla que impacta tanto en las instituciones como a los individuos, donde al fallar uno, falla también el otro. O sea, fallan los individuos, fallan las instituciones. Parafraseando a Durkheim. Y esto, al menos en México, se ve reflejado en las instituciones de salud pública, gubernamentales y de seguridad pública. Mi madre, quien trabajó casi 30 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, vivió experiencias un tanto desagradables como el caso de una señora que le arrojó la orina que usaría para otros fines a mi madre en la cara, al haberle dicho que sus citas serían tantos meses, a pesar de haber dicho solamente una experiencia, identificando la base estructural y sistémica puede sacarle mucho jugo a esto. Bien, comenzaré con las bases estructurales. Bases estructurales. Ineficiencia profesional de la calidad de un porcentaje de médicos, secretarios, enfermeras, farmacéuticos, capturistas e intendencia. Citas programadas en un lapso de 3 meses en adelante, factor que desencadena reacciones violentas debido a otro tipo de cuestiones que corresponden más a lo personal, familiar y económico. Empleadas que abusan psicológicamente de otras y otros, las cuales generalmente realizan tal acto en grupo utilizando la agresión pasiva. Ineficiencia en la organización y planeación de objetivos y relacionados al área laboral y su departamento correspondiente. Ahora bien, ya identificando los fenómenos que evidencian la falla en el sistema mismo, volvamos a la sexuación y sus procesos lógicos. El hecho de la inexistencia de la mujer, o sea, todas las mujeres en general, si gozaran de una forma en específico como goza el hombre, bajo la función fálica, goce fálico, implica también la presencia de un discurso que interviene para cada sexo, recordando que la sexuación implica una separación, la distinción entre el macho, el hombre y la hembra, la mujer, donde se estipula una forma de ser en el mundo, si se es mujer y otra si se es hombre. A las mujeres, expresándolo desde la inexistencia, o sea, la no existencia de X, que es el falo, de la mujer, se les impera inconscientemente el deber servir al hombre, tener hijos, casarse, ser ama de casa, ser el falo en pocas palabras, falo que al hombre le falta, por lo que
le impera desde que son niños. El hecho de también un deber ser servido, por lo que entre mayor cantidad de mujeres haya tenido con las que haya tenido una relación coital, su valor como hombre aumentará. En pocas palabras, han sido convertidos en objetos sexuales desde la infancia, donde la lógica se basa en no tener el falo y en deber ser el falo y deber tener el falo. ¿Pero por qué? Simple, por el lenguaje, y ello implica para ambos sexos biológicos, pues al momento de articular, en hermetizar las ideas que a su vez devienen de un discurso o bien de varios, influye en la forma en la que tanto hombre como mujer obturan el hecho verdad sobre la no relación sexual. Pues volviendo... Esperen. Pues volviendo a la etimología de sexo, secare, separar, el hecho de ser biológicamente distintos y simbolizar dichas cualidades filogenéticas a manera que pueden significar cualquier cosa, pues al momento de simbolizar, por ejemplo, la cuestión de la castración por la función fálica, que corresponde a lo simbólico, mientras que phi minúscula y phi mayúscula, que es lo simbólico, y phi minúscula, que es lo imaginario, corresponde a la castración imaginaria, presente en el segundo tiempo del Edipo, según las elaboraciones técnicas de Lacan. Las mujeres desean ser el falo, porque el falo es el significante que implica que un sujeto está carente de algo meramente simbólico, que no existe, y es representado ya sea en el deseo de procrear, comprar determinado producto, cortarse el cabello, etc. Según la lógica, hijo, n producto, n actividad, n creación, por ejemplo, en el deseo de plasmar sonoramente sentimientos por medio de la batería, el violín, etc. Falo. El significante de la falta en el hombre, pues posee una conceptualización propia, lo que hermetiza el goce por medio del corte, del límite, que ejerce el falo fi, y en cuestiones topologiza, le da una forma de gozar específica al hombre. En las mujeres existen dos formas de gozar. El goce fálico en términos de haberse instaurado el deseo sexual, aunque prefiero utilizar la expresión coital, así como el deseo de tener eso, que simboliza imaginariamente perdió. Es decir, fi, basándome en la lógica de tener o no tener. Por otro lado, el goce otro es un goce que va más allá del falo y de la fantasía, pues implica más un sentir experimentar que articular el porqué de su goce. Es decir, no es impulsado por el pequeño objeto A, objeto causa de deseo, sino que su motivante en sí es el signo del sujeto. Es la S tachada. Recordando que en los discursos socioestructurales el sujeto se encuentra oculto, protegido bajo el S1, que es el elemento lingüístico que permite articularle un significado cualquiera, el cual forzosamente intervendrá en lo que el otro sujeto, bajo el semblante de S2, o sea, significante 2, imagina y simbolice con respecto a lo que aleatoriamente le viene a la mente, que no siempre se ejerce esta técnica, por ejemplo en Borderlines, aclaro, para posteriormente ser interpretado. La interpretación se apoya tanto de la metonimia, desplazamiento en Freud, como de la metáfora, condensación, pues ello consiste en sustituir un significante por otro, que sea congruente en la articulación de la cadena significante. Por ejemplo, sustituir el significante rechazo por incompatibilidad ordinaria. El S, incompatibilidad ordinaria, sustituye congruentemente el primer significante por el segundo, el cual está articulado en dos significantes, que al parecer en lo real se vive como traumático y desbordante. Desde una perspectiva personal, el discurso heteropatriarcal y machocentrista, pues el S, o sea, significante falo, posee ahora otra significación, la cual está articulada con otros significantes que se alejan a la asociación falo-pene, pues en un lenguaje lacaniano el falo ejerce la función delimitante y articulador del inconsciente en ambos seres humanos, diferenciados genital y corporalmente, cuyos procesos lógicos y desenlaces, goce fálico hombre y goce fálico goce otro, mujer, se preguntarán, ¿por qué estoy empleando el significante mujer con mayúscula A? Se preguntarán, ¿por qué estoy empleando el significante mujer con mayúscula si en esencia en delimitación no existe? Ello deviene de la reestructuración continua del discurso heteropatriarcal, donde ahora la mujer, sin tacharla, con fenómenos sociales como el feminismo, comienzan a delimitar, a formar una esencia, una existencia de la mujer, a pesar de que el discurso hembrista tome el semblante S1 del significante feminismo radical, lo cual funciona exactamente como una identificación total al falo, pues su discurso impera en lo que yo vivo, pienso y siento, es totalmente válido.
y todo argumento o contraargumento que no sea congruente con nuestro sistema de pensamiento será significado o empleando mi neologismo, significatizado como violento, transgresor, machista o misógino. Pues en ese discurso impera lo que Anna Freud denomina como identificación con el agresor, donde la víctima comienza a internalizar y articular, por ejemplo, el lograr manipular al victimario o bien matarlo, lo cual si el lapso de tiempo es corto y es posible rearticularlo en el momento, lo cual no es imperativo o sinónimo de que los hombres no empleen en la actualidad formas diversas de control como la manipulación, el chantaje o peor aún, llamar a sus parejas, en casos homosexuales, tóxicas, cuando es él quien está realizando conductas y actitudes inapropiadas y dañinas como la infidelidad y la violencia físico-afectiva. La rearticulación del discurso del sujeto sexuado como hombre empieza con nosotros, pues es en nosotros que el discurso heteropatriarcal se integra a la cadena significante de nuestro inconsciente, articulándose con significantes que transmiten un mensaje mayormente agresivo y violento. Un ejemplo muy claro podría ser la cuestión de la misoginia, el machismo y la homofobia, imperante en el discurso individual y social en México, que se caracteriza como discursos articulados más o menos como: si le toco la mano a un hombre, siendo yo hombre, transmitiré el mensaje de que soy homosexual y desprecio a los homosexuales, porque no es algo normal ni bien visto, aunque no sepa por qué lo es. O bien, mi reacción instantánea cuando me doy cuenta que llegué jodido y cansado del trabajo y no está hecha la comida, debe ser golpear a mi esposa porque eso me dijo que debe hacer un hombre. O sea, es un discurso de la cadena significante que está articulado en la cadena significante de algunos mexicanos. Estos discursos que se articulan con el devenir del tiempo y la réplica del mismo hasta convertirse en una cadena más adherida al inconsciente en el sujeto hombre, o sea, lo que dije, en el sujeto hombre. Resalté los significantes jodido y cansado a razón del mensaje transmitido y el código, la escritura, empleado. Pues si se realiza un análisis de los significantes que son utilizados para darle significación al significante principal, se pueden encontrar subcadenas significantes. Por ejemplo, en jodido se encuentra un discurso más o menos como: he estado trabajando muy duro y ello me vuelve irritable y con deseo de llegar a la casa y que la comida esté servida, porque lo merezco después de hacer lo mismo por X horas diarias. Claro está que esta cadena discursiva transmite un mensaje en relación con los otros significantes de la cadena, pues solamente el significante jodido sin articularse en una oración no significa nada, pues no se le atribuyen los significantes necesarios como para transmitir dicho mensaje a través del código. Ahora, con respecto a los dos significantes que resalté, no son los principales, sino que son puente para dirigirse hacia otros significantes, pues sentirse jodido y cansado no son justificantes para golpear a su esposa si la comida no está hecha, pues el motivo principal es la servidumbre de la mujer hacia el hombre. ¿Qué le impide a este sujeto del ejemplo preparar su propia comida? El hecho de que no sabe cocinar, porque cocinar no es de hombres, sino cosa de mujeres. Este discurso en psicoterapia cognitiva conductual se le denominan pensamientos intermedios, pues refieren a la articulación de un discurso internalizado en el lenguaje de la TCC, o sea, terapia cognitiva conductual, y no los pensamientos núcleo, que son aquellos discursos con su respectiva cadena significante como: no merezco que me traten de buena manera. Como puede apreciarse, siendo significantes que, a través de la teoría psicoanalítica lacaniana, pueden analizarse en razón de su significado, ya sea como un significante, pues el S, o sea, el S minúscula, significado, también está compuesto por otros significantes. Y pues hasta aquí le voy a dejar. Espero les haya gustado y espero hayan comprendido lo que quise dar a entender. Y pues bueno, sería todo. Hasta la próxima.